Una pregunta. He visto videos en donde hay sanidad en la iglesia, donde el pastor le dice, levántate si no puedes caminar o ver. ¿Es real? ¿Existe el don de sanación ahora? Para todos. La experiencia personal no es la autoridad, ¿no? Y no importa si lo has visto por televisión o en persona. Yo conozco testimonios de personas que han estado en cruzadas y han podido ver eso o no, o otros que vieron cómo estaban compinchados con otras personas. El punto es que dice la Biblia, ¿no? Y el asunto es que los dones milagrosos, como dones espirituales para algunas personas, han cesado. No quita que Dios tiene poder para hacer los milagros que Él crea conveniente. Los milagros perduran, pero no los milagreros. Eso es distinto, ¿no? Y sobre todo cuando eso genera principalmente beneficios para las personas que están realizando esos supuestos ministerios, ¿no? Evidentemente la respuesta sería mucho más elaborada en cuanto a por qué han cesado, pero respondiendo a la pregunta en esa línea, esa sería mi respuesta. Está bien. Siguiente inquietud. ¿Hasta qué momento la iglesia principal debería sostener económicamente a una iglesia fundada por la principal? ¿Les repito? Bueno, me ha invitado para trabajar, así que asumo, tomo el testigo. Claro, es un proceso, no es tan fácil como decir hasta cuándo, dónde. Una iglesia, la meta cuando se planta una iglesia, iglesias plantan iglesias. Entonces, una iglesia tiene que estar detrás de la plantación de otra, reconocimiento de los que se envía y el apoyo hasta que la iglesia sea autónoma. ¿Cuándo llega a ser autónoma? Pues hay tres áreas que hay que considerar. Una es que sea autogobernable, que tenga su propio pastorado y consejo de pastores, y nosotros queremos una pluralidad de pastores, si no, mientras tanto está bajo la supervisión del cuerpo pastoral de la iglesia que ha enviado. En segundo lugar, autosostenible económicamente. Mientras tanto, pues la iglesia enviadora tiene que apoyar también económicamente. Y tercero, que sea autopropagable. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sus ministerios los puedan realizar con los dones espirituales de la propia iglesia. Entonces, hasta que estos tres elementos no sucedan, la iglesia madre, por así decirlo, es responsable de proveer en aquello que falta, también en el lado económico. Siguiente pregunta. ¿Se debería seguir insistiendo en proclamar el Evangelio a personas que lo rechazan en la primera vez que se le habló acerca del Evangelio de Cristo? Bueno, yo creo que uno debe predicar el Evangelio mientras tenga la oportunidad de hacerlo a la misma persona. Es diferente si estamos hablando de una circunstancia extrema en la que la persona que oye decide cerrar todas las vías de comunicación intencionalmente porque no quiere escuchar más del Evangelio y lo ha declarado de esa manera directa al que lo está evangelizando. Y yo creo que esa es una indicación incluso de Dios, de que, bueno, probablemente uno ya hizo lo que podía hacer, ya comunicó el mensaje, puede seguir orando por esa persona, pero seguir insistiendo cuando la persona te dice directa y abiertamente, ya no me hables más, porque si me sigues hablando voy a probablemente reaccionar de una manera que no quiero. Creo que es una indicación de que es el momento de detenernos y no innecesariamente continuar insistiendo. Jesús advirtió a sus discípulos de no echar la perla a los cerdos tampoco, así que debemos tener cuidado de no cometer ese error.
y al final nuestra insistencia no le va a salvar, así que no pensemos que por insistir, la persona va a venir a la salvación. No es nuestra insistencia, es la obra del Espíritu Santo. Ya hemos comunicado el Evangelio, seguimos orando por esa persona y dejamos las vías de comunicación abiertas hasta que esa persona quizá en el futuro comience a ablandarse un poco y probablemente podamos comenzar a conversar de nuevo. Pero yo creo que ese respeto que uno puede mostrar hacia la otra persona incluso es un buen testimonio de que en el futuro puede verse atraída de nuevo hacia nosotros. Y yo recuerdo un caso que estaba evangelizando en Los Ceibos, en Mapasingue, con un jovencito de Los Ceibos, y estábamos los dos tocando puertas de la casa, aquí cerca, y evangelizando personas. Y estábamos evangelizando a un señor que apareció allí en la casa, y le predicamos el Evangelio, y él le predicó el Evangelio también, y el Señor dijo que escucho, pero no, yo tengo mis creencias. Él dijo, no voy a escuchar más. Y el joven, era más joven que mí, le insistía, le decía, pero tienes que creer para ser salvo. Entiendo lo que dices, pero no quiero saber más. No, pero tienes que creer para ser salvo. Y el punto llegó en que casi este hombre reacciona físicamente contra el jovencito. Así que yo le tuve que decir, pues, ya es suficiente, ya hiciste lo que pudiste, no, mi insistencia no le va a ganar al Evangelio. Así que creo que es un buen consejo, debemos tener cuidado con eso. Siguiente pregunta. ¿Debería existir un ministerio de evangelismo en la iglesia local? Yo creo que cualquiera puede responder esa pregunta. Sí. Evidentemente, sí, como hemos visto hoy, uno de los propósitos fundamentales de la Iglesia es evangelizar a los perdidos. Tiene que haber un ministerio dentro de cada iglesia local que se encargue de esto. Ahora, yo soy defensor de no tanto el evangelismo como un acto, sino una cultura de evangelismo en la iglesia. Es decir, evangelismo no es algún día hablar a la calle, no, es mi modo de vida. Yo evangelizo como mi modo de vida y cada miembro de la iglesia evangeliza como su modo de vida y evangelizo 7 días a la semana. No quita que pueda haber un ministerio específico de algunos hermanos que quedan para evangelizar, pero a veces eso se piensa que es un ministerio de evangelismo, es mucho más que eso. Debería estar toda la congregación evangelizando en cada lugar, el trabajo, la familia, los vecinos, según una oportunidad, como decía Sixto, sin ser insistentes porque pensemos que por pesados alguien se va a convertir, no, siendo respetuosos, pero al mismo tiempo siendo fieles en evangelizar. Siguiente inquietud. En base a lo escuchado en otros predicadores sobre la emisión de comentarios desde el púlpito sobre temas políticos, ¿hasta qué punto puede un pastor persuadir o influir sobre el voto de los miembros de la iglesia? Son buenas preguntas, eso es vital. Sí, obviamente la iglesia no existe para predicar sobre política o temas políticos que no incumben. Estamos aquí para exponer la Escritura, son verdades eternas y eso es lo que nos interesa. Y yo creo que por mucho tiempo la iglesia no tuvo problemas con esto, por siglos probablemente, aunque obviamente ha habido tiempos de guerra o política que, bueno, han cambiado un poco el panorama y quizá el mensaje de la iglesia ha cambiado un poco, pero el problema es si, por ejemplo, el día de mañana la política del Ecuador cambia y se promueven leyes para que una institución religiosa, incluso como esta, tenga obligadamente que aceptar como miembros a personas que naciendo hombres se creen mujer o se visten como mujer o viceversa, o tipos de cuestiones como estas. Bueno, entendemos que en esos casos puedes tener un candidato a presidente que esté promoviendo estas posturas y otro candidato diferente que esté en contra de estas posturas. No hay que ser tan inteligente para saber por quién votar y no creo que necesariamente sería meterse en la política, ayudar
no necesariamente en un sermón de 60 minutos dedicado a eso, hay varias maneras de hacerlo en la iglesia, pero ayudar a la iglesia a entender por qué no deberíamos votar por un presidente que va a promover todas estas prácticas, incluso que podrían afectar negativamente a la iglesia, sabiendo que Dios tiene el control y Él va a hacer la obra, sea quien gane, es la voluntad del Señor. Pero no creo que eso estaría mal. Personalmente, esto es muy personal, ayudar a los hermanos o a la iglesia a entender estas posturas. Más o menos creo que podemos ver lo que está sucediendo en el presente en Norteamérica o en Estados Unidos con las recientes elecciones, y las cosas son un poco más vocales o abiertas allá. Probablemente va a cambiar de país a país, de región a región, de continente a continente, las cuestiones o situaciones van a ser diferentes, pero la iglesia no se mete en la política, pero si la política se mete con la iglesia, entonces vamos a hablar. ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a lo que se viene? La Agenda 2030, el globalismo, teniendo como antecedente el cierre de iglesias en el tiempo del COVID. Bueno, en España son uno de los, digamos, impulsores de ciertas de estas políticas, estando en Europa de una manera más feroz, ¿no? Creo que el mundo no tiene que determinar nuestra agenda. A veces sobrereaccionamos o nos dejamos llevar por lo que otros están estimulando fuera de la Iglesia. No, creo que tenemos que estar centrados en cuál es la misión de la Iglesia, los propósitos de la Iglesia. Y sinceramente la Agenda 2030 no nos va ni a definir, ni a impedir, ni a modificar que tengas un coche eléctrico o no, que te pueden dejar entrar en la ciudad porque contaminas o no, o ciertas normas medioambientales. Podemos tener preferencias personales, pero en la práctica no afectan a la Iglesia. Y así el globalismo tampoco, muchas otras cuestiones. Siempre ha habido gobiernos que no van a facilitar la labor de la Iglesia. Mismamente la Iglesia primitiva era perseguida, en catacumbas, martirizados, y a veces tenemos la piel muy sensible y de repente estamos viendo problemas donde no hay tanto problema y donde tenemos libertad religiosa para predicar y para hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que estar listos para recibir oposición por sostener los principios bíblicos. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos metemos en áreas que no son bíblicas y luego pues lo espiritualizamos, ¿no? Entonces, creo que sinceramente eso no es el papel de la Iglesia, y como decía Sixto, no estamos aquí para entrar en política, y esto son políticas, y estamos aquí para predicar la palabra y para hacer la labor que una Iglesia tiene que hacer, y lo que el Señor tenga al respecto, pues intentaremos ser fieles en medio de la oposición si existe, ¿no? Pero que sea por lo que dice la palabra, no por nuestros posicionamientos respecto a agendas ni ideologías que realmente no es nuestra labor meternos en ellas. Gracias, pastor. Sería como decir, no fijes tu cristianismo en la agenda globalista, sino céntrate en la Escritura. Otra pregunta. ¿Cuál debe ser la relevancia de la consejería pastoral a los miembros de la iglesia local? He venido para aprender. Bueno, relevancia de la consejería pastoral para los miembros de la iglesia. De la iglesia. ¿Cuál debe ser la relevancia? Los pastores aconsejan en una iglesia. No estoy seguro del pensamiento quizá más amplio detrás de esa pregunta, pero los pastores predican públicamente, creo que esa es la principal labor y tarea de un pastor.
y en el tiempo disponible entre semana o el fin de semana uno puede aconsejar a los miembros. Obviamente es un espacio en que uno puede aplicar de manera mucho más práctica y a los problemas comunes y específicos de los miembros de la iglesia. Lo que dice la Escritura, se habla de no solo predicación expositiva, sino consejería expositiva. Es, bueno, un concepto medio novedoso, pero es simplemente la idea de aplicar la Escritura a los problemas o las situaciones que presentan los hermanos en la iglesia. Pero es el principio básico del discipulado, de cumplir los mandamientos de unos a otros y de la ayuda y la guía de los pastores a la congregación. Yo creo que debemos cuidarnos también de extremos en esta situación. Yo creo que no debemos esperar o tener la expectativa de que los pastores deban convertirse en consejeros profesionales y que si no has estudiado un curso de 3 años o 4 años de consejería bíblica, entonces no eres capaz de aconsejar a otros, de ayudar a otros, como los que sí han cursado. Esos cursos son útiles y pueden darte herramientas muy buenas, tanto los pastores o miembros de la iglesia, para ayudar a otros. Pero lo que uno aprende en la experiencia, en la vivencia, tu propia lucha con el pecado y cómo has vencido ese pecado y lo que el Espíritu Santo te enseña por medio de la Escritura y lo que aprendes de los sermones y los estudios, hermanos, esos son recursos inmensos que tenemos para ayudar a otros. Digo, no es tanta ciencia tampoco, aunque no dejan de ser útiles estos recursos que están allí también. Sí, por complementar lo que ha dicho Sixto, es una labor de todo el cuerpo de Cristo la consejería mutua. De hecho, es uno de los unos a otros. Entonces, en Romanos 15:14 dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Está hablando de hermanos maduros en la iglesia en Roma. Dice, y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Y la palabra que se utiliza ahí para amonestarse es nuceteo, que es la base de la consejería bíblica, que es una exhortación desde la palabra. Entonces, según una iglesia ejercita, ¿no?, la predicación, se crece en madurez, vamos a ser capaces de ayudarnos unos a otros a pensar bíblicamente, no a decir lo que tienes que hacer, porque hay muchas personas que tienen esta idea de la consejería bíblica: voy a ir allí a que me digan lo que tengo que hacer, qué decisión tomar, etcétera. No, si un pastor toma las decisiones por ti, está haciendo mal su labor. Te tiene que apuntar a la palabra y darte principios bíblicos y ayudarte a pensar, pero tú eres responsable de las decisiones. Evidentemente, si estás pecando, tiene que decirte, no, esto es pecado y no podemos, esto no agrada a Dios. Pero muchas veces, digamos que se espera que tomen decisiones por nosotros. No, ese no es el papel de la consejería bíblica, pero sí dar principios bíblicos en la toma de decisiones, y hermanos maduros han de ejercitar unos a otros, sin inmiscuirnos en la vida de los demás, sino aconsejando bíblicamente. Siguiente inquietud. Si el liderazgo de una iglesia no está basado en la Biblia, ¿lo mejor es confrontarlo o simplemente salir de ese lugar? Bueno, parte de la realidad de ese tipo de situaciones es que se pueden experimentar las dos. Creo que una puede llevar a la otra en el sentido de la confrontación. Ustedes saben que toda confrontación tiene que estar relacionada con un espíritu humilde, con la finalidad de querer despertar a quien se exhorta, con el deseo de que pueda abrazar la verdad. Y eso tiene consecuencias tanto positivas como negativas. Dependerá de la humildad de cada pastor en una iglesia, si se trata del liderazgo, para poder abrazar esa verdad y poder entender aquello que es un error, aquello que está mal, para poder corregirlo. Y si hay humildad, evidentemente se puede comenzar a poder tratar con las cuestiones que se están confrontando para poder corregirlas. En su defecto, lo otro es que simplemente ante la realidad de una confrontación y hay orgullo por medio de alguien que en realidad no quiere entender la realidad de que hay cosas que hay que cambiar o corregir, evidentemente va a implicar el hecho del rechazo, y en ocasiones no es fácil permanecer en un lugar donde
tú por todas las intenciones que tengas de poder corregir aquello, que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios, no siempre es fácil permanecer allí cuando incluso uno se da cuenta de lo que hacen, está ofendiendo a Dios y su palabra. Entonces, en ocasiones lo que va a ocurrir es que toca salir, ¿no? Sí, yo añadiría, el mandato bíblico es respecto a la relación de los miembros a los pastores. Hay varios, ¿no? Luego en la siguiente sesión vamos a profundizar en ello, pero uno de ellos es Hebreos 13:17, de someterse, ponerse bajo el cuidado pastoral y seguir lo que esos pastores deciden al dirigir la congregación, siempre que no estén pecando o no te estén llamando a pecar. Después, en el resto de cuestiones, hay un espectro amplio de preferencias, pero ahí es donde hemos de someternos al liderazgo que Dios ha puesto en una iglesia local. Ahora, si llega un momento en el que ya no es preferencial, sino es algo que no te puedes someter porque está transgrediendo claramente la guía de la palabra, evidentemente estás obligado a tener una conversación con el hermano al respecto. ¿Qué salga de ahí? Pues determinará los siguientes pasos, pero hay que definir bien qué es bíblico y qué no, porque a veces se pone una aura de bíblico a cuestiones que son grises o preferencias personales, y ante la duda siempre hay que permanecer en una congregación bajo los pastores que Dios ha puesto ahí. Es fácil excusarse a veces, ¿no? Y llega un momento en el que no se puede estar porque realmente no se siguen principios bíblicos fundamentales, pues si hay que salir piadosamente, mostrando el fruto del Espíritu en paz y nunca dividiendo ni desobedeciendo lo que la palabra dice al respecto. Si la iglesia nació en Hechos con el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué sucede con aquellos que creyeron y fueron justificados por fe antes de este tiempo? ¿Acaso ellos no son parte de la iglesia? No, no son. Ustedes se acuerdan de esos dos pasajes de Mateo, es interesante, Mateo 16 y Mateo 18, cuando Jesús usa la palabra iglesia en el contexto de la confesión de Pedro, y también en Mateo 18 usa la misma palabra iglesia en el contexto de la disciplina eclesiástica. El Espíritu Santo todavía no había descendido, la iglesia no había iniciado, y por eso Jesús, al menos en Mateo 16, habla de la iglesia en futuro. Yo edificaré mi iglesia. Y obviamente esto comienza con Hechos 2, el descenso del Espíritu Santo. Así que todos los que fueron salvos o justificados, diríamos, desde el Antiguo Testamento, desde Adán hasta antes de la venida del Espíritu Santo, son considerados como salvos del Antiguo Testamento o santos del Antiguo Testamento o parte del pueblo de Dios. Allí obviamente tienen un fenómeno que no se va a volver a repetir, y es que algunos de los que fueron salvos durante el ministerio de Jesús, antes de la venida del Espíritu, también vivieron después de la venida del Espíritu Santo. Muchos de los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles y probablemente más, así que ellos habrían sido ya parte de la iglesia porque vivieron también después de la venida del Espíritu Santo. Pero sí, yo creo que es claro. La palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, no había idea de la iglesia, por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, refiriéndose a la iglesia en Efesios, que es un misterio, porque no había sido revelado en el Antiguo Testamento, es una nueva revelación. Y respondiendo a esa pregunta, sí, fueron salvos, si es que murieron antes de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, son considerados salvos del Antiguo Testamento, santos del Antiguo Testamento. Un ejemplo de eso sería Juan el Bautista, por ejemplo. Si fuera la soberana voluntad de nuestro Dios que un verdadero hijo de Dios arrepentido gobierne un pueblo, una ciudad o una nación, ¿cómo debería gobernar ese creyente el pueblo sabiendo que también hay gente impía? Pues tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, y finalmente se tiene que anteponer a agradar a Dios antes que a los hombres, lo cual hace hoy en día muy difícil que un creyente pueda gobernar
Es más, según se proponga el programa de gobierno de antemano, probablemente no va a salir elegido. Si va a gobernar de acuerdo a principios bíblicos. Otra cosa es que, bueno, se gobierne, ¿no?, con principios que no son bíblicos, pero es creyente en su, ¿no?, vida personal. Yo creo que es complicado hoy en día que te vote un pueblo cuando de antemano vas a defender principios bíblicos, ¿no? Va a ser complicado, pues la mayoría del pueblo no va a votar en esa dirección en la mayor parte de los países actuales. Y tenemos algún ejemplo de eso, o al menos ilustraciones, creo, de la dificultad de eso, aunque eran tiempos diferentes, cuando el Estado no estaba separado de la religión, en el tiempo de la Reforma Protestante. Tienen algunos reformadores que formaban parte al menos de los concilios, que tenían la autoridad sobre ciertas ciudades o naciones. En el caso de Ginebra, Calvino era parte del concilio de la ciudad también, o del consistorio. Pero es complicado porque no es simplemente difícil, y todos ellos en alguna medida han recibido críticas, porque no puedes actuar como un pastor siendo presidente de una nación, porque no estás gobernando una iglesia o no estás alimentando una iglesia. Es un país lleno de gente impía. Al mismo tiempo eres un cristiano y todo lo que tienes que hacer tiene que ser para la gloria de Dios, y no puedes, como decía David, agradar a impíos, o como hacen los políticos, ¿verdad? Es muy fácil agradar a una parte y a las dos partes al mismo tiempo. Así que es difícil esa situación, contemplar un escenario como es el día de hoy. No se lo ha visto en muchísimos años. Yo diría, ¿puede un creyente genuino llegar a ser un alcalde, un gobernador, un presidente? Sí. Ahora, ¿puede gobernar bajo exclusivamente principios bíblicos y bajo un prisma como creyente? Creo que no. Porque mismamente en su partido político no le van a poner como candidato. Empezando por ahí. Es cierto. Siguiente pregunta. ¿Puede el creyente crecer en madurez o ser edificado en una iglesia donde priman las emociones, experiencias y relegan en un segundo plano la teología y la doctrina bíblica? No. Siguiente pregunta. No puede, ¿por qué? Porque la edificación viene por medio de la palabra. Entonces, si no hay palabra con la que se nutre, no puede haber crecimiento espiritual. El Espíritu Santo nos gobierna, ¿no? Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo, con el pasaje paralelo en Colosenses 3:16, cuando dice la palabra de Cristo habita abundantemente en vuestros corazones. El Espíritu Santo está, ¿no?, en control de la vida de ese creyente. Eso es lo que significa ahí la llenura. El creyente ya tiene todo el Espíritu Santo que tiene que tener desde el momento de la conversión, la regeneración. No es que tiene más del Espíritu Santo, sino que su vida está más bajo el control del Espíritu Santo. Por eso hay esa analogía de no seáis llenos con vino, con alcohol. ¿Por qué? Porque una vez que te emborrachas te controla. Tú no lo controlas, sino te controla esta sustancia, ¿no? Sino sed controlados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y eso se va a manifestar en una vida piadosa. ¿Cómo te controla el Espíritu Santo? Por medio de su palabra. No por medio de emociones, no por medio de... Al contrario, eso va a producir inmadurez, irremediablemente. Respecto al Evangelio de la autoestima, ¿cree usted que se debería predicar el Evangelio con un enfoque más sensible a personas con profundos dolores emocionales? Por ejemplo, un joven que ha perdido a sus padres. No. El Evangelio tiene que ser predicado de la misma manera a todo el mundo. ¿Y por qué pensar que el Evangelio va a afectar negativamente a una persona que ha perdido a sus padres? El Evangelio es lo que necesita una persona que ha perdido a sus padres. Es la esperanza que necesita una persona que ha visto solo tragedia tras tragedia en su propia vida. Esa es la esperanza. Así que yo creo que es simplemente dejar afuera la palabra autoestima, es olvidarse de la psicología freudiana por un momento y pensar que la psicología no existió en los siglos anteriores, y
y la muerte estaba mucho más cerca del ser humano. En el tiempo de los puritanos, por ejemplo, antes de los puritanos, casi todas las familias tenían hijos que morían. Y no había los avances médicos que hay hoy, o los hospitales que tenemos hoy. Y aún así, esa gente entendió, era el Evangelio lo que traía esperanza a estas personas. Así que ni por un segundo se vean tentados a no comunicar el Evangelio completo a personas que han venido dolidas. Ahora, obviamente no somos insensibles al dolor de las personas, y yo creo que tenemos que tener un poco de sabiduría para saber cómo aplicar el Evangelio, dependiendo de cómo las personas van viniendo, pero el Evangelio teóricamente no va a cambiar, es el mismo mensaje completo que tenemos que comunicar, y comunicando a las personas, esto es lo que necesitas, es la esperanza que tu vida necesita, especialmente en este momento de tragedia. El pastor es autoridad de la iglesia, ya que hoy en día proliferan esa autoridad de los púlpitos. El pastor es autoridad de la iglesia, ya que hoy en día proliferan esa autoridad, entre comillas, desde los púlpitos. David va a predicar de eso. No sé, pero a lo mejor sí. El pastor no es autoridad de la iglesia, hay que empezar por ahí. Ningún pastor es autoridad de la iglesia. La autoridad es de Cristo, que es Señor de la iglesia, y Él es el pastor de la iglesia. Ahora, la autoridad de Dios es delegada por medio de su palabra a los pastores para guiar a la iglesia. Entonces, la autoridad está en Dios y en su palabra. Amén. Y así, según se proclama la palabra, en la palabra hay autoridad, no en nosotros. Eso no quiere decir que tengamos que disculparnos ni, ¿verdad?, pedir perdón por predicar la verdad. Por eso, evidentemente, Jesús cuando predicó ahí en la sinagoga de Capernaum, en Marcos 1, la respuesta de las multitudes fue sorpresa, porque no era como los escribas, sino que predicaba con autoridad. Una enseñanza, dice, con autoridad. ¿Y qué hacían en la sinagoga? Después de leer el pasaje, se explicaba qué habían hecho los escribas. Habían empezado bien, Esdras el escriba, un ejemplo de leer, explicar el texto. Después de siglos, 7, 8 siglos más tarde de Esdras, ¿qué sucede? Pues que se habían desviado tanto que estaban predicando la tradición oral en lugar de la palabra. Y la interpretación de la tradición oral recogida en la Mishnah, etcétera. ¿Qué sucedía? Era una enseñanza sin autoridad porque estaba alejada de la palabra. Y Jesús llega a la sinagoga y hace lo que debían haber estado haciendo los escribas, que fue, después de la lectura del texto, explicar el texto. Y por eso dijeron, una nueva enseñanza, no es que era nueva, es que llevaban siglos sin escucharla. Entonces, ¿dónde está la autoridad? La autoridad es de Dios, está en su palabra. La autoridad no está en los pastores. Ningún pastor tenemos la autoridad para determinar más ni menos de lo que la palabra dice, sino tenemos que someternos a la palabra y guiar a la congregación bajo la misma autoridad. ¿Podría una iglesia ser ejemplar donde los hijos del pastor están totalmente descarriados y asimismo motive el que otros hijos se descarríen? Bueno, yo creo que eso sería un incumplimiento directo de una de las calificaciones que Pablo presenta a Timoteo, 1 Timoteo 3, o Tito capítulo 1, de que debe mantener en orden su casa, así que eso implica a sus hijos deben estar en sometimiento, en obediencia a sus padres, incluido su papá, que es el pastor de la iglesia, porque obviamente eso va a traer mala reputación a él como pastor, un hombre que no puede mantener el orden dentro de su hogar, tampoco va a ser capaz de hacerlo en iglesia. Y aunque no justificadamente, pero eso puede afectar que otros hermanos de la iglesia o que otros hijos también comiencen a hacer lo mismo. Así que si es que es realmente ese el problema, no solo un problema percibido, sino que es un problema extremo en verdad, de que no puede controlar a sus hijos y es muy notorio en la iglesia, yo creo que difícilmente podría ser un pastor. Sí, 100% de acuerdo. Ahora, estas preguntas son, digamos, están fuera de contexto. Es decir,
A veces uno hace la pregunta y escucha la respuesta selectivamente. Habría que ver el tema en particular, cuál es el contexto, a qué se refiere, con que no está descarriado, no rebelde, qué edad tienen los hijos están viviendo en el hogar del padre. Evidentemente el requisito bíblico, 1 Timoteo 3, 4 y 5, es que el ejemplo del pastorado tiene que ser primero en casa. Si no cuida bien su casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios, ¿no? Y evidentemente pues es un proceso. Ningún pastor en una época de la vida tiene hijos no creyentes mientras van creciendo, porque entendemos que es la obra del Señor. Hay que entender, ¿es creyente o es fiel? O sea, hay varios matices ahí que habría que abordar y aclarar antes de contestar a esa pregunta, pero como base sí, como ha dicho Sixto, el pastorado tiene que empezar primero en casa, esposa e hijos, y de la misma manera pastorear a la congregación. Si eso no está sucediendo en la casa, se puede manifestar de distintas maneras. Una de ellas puede ser por medio de la rebeldía de los hijos hacia el padre, porque están viendo una doble vida, una hipocresía, o porque no se está encargando de pastorearles. Hay muchos matices ahí, pero la base es que hay que primero pastorear en casa y ser un ejemplo en casa antes de pastorear en la iglesia. Siguiente pregunta. Según el Salmo 150 dice, alábenlo con panderos y danzas. ¿La danza que hoy en día vemos que se desarrolla dentro de la iglesia es bíblica? ¿Se debe hacerlo? ¿El vestuario que se usa es correcto? Yo diría, ¿a qué iglesia asistes? No sé, yo en mi iglesia no he visto eso y aquí tampoco, ¿verdad? O a lo mejor mañana hay un especial que tengo que esperar. Evidentemente el principio cultural está en la interpretación del texto y hay que ver qué tipo de danza está diciendo ahí como parte de la celebración del pueblo de Israel y parte de sus festividades, cómo todo tiene que ser para la gloria del Señor. Tampoco es me voy a meter aquí en un jardín, pero tampoco es el lado, tampoco es bíblico decir prohibir bailar en cualquier contexto, ¿verdad? Eso creo que es una sobrereacción, dependiendo del tipo de baile o lo que sea. Evidentemente en nuestra sociedad actual, pues la mayor parte de los bailes no son recomendables, pero lo que tiene que haber es, en ese contexto de alabanza al Señor, una adoración integral que se manifiesta como congregación, especialmente con el cántico, con la alabanza, con un corazón dispuesto, y no está la instrucción en la Biblia de que eso es parte el baile es parte de ello, porque no está manifestando ese tipo de alabanza. Luego ya con pandero, necesitamos tener eso es ultraliteralismo, un error hermenéutico. Necesitamos tener un pandero en la alabanza. Yo no he visto un pandero hoy aquí. Bueno, un cajón sí, lo más cercano, ¿no? Hay una pandereta, etcétera. Todos los instrumentos son lícitos al final, es una decisión de los pastores, los que creen que son adecuados, pero sí en el Antiguo Testamento todos los instrumentos, hay instrumentos que hoy en día ni se tocan, no están. Bueno, tenemos que tocar ese para ser bíblicos. El punto es, la adoración no es un baile, ni es una actuación, ¿no? Tampoco en la alabanza. Si se ponen ahí delante en la alabanza y es un concierto, por muy bien que toquen, eso no es una actuación, sino es un canto congregacional que alaba al Señor juntos con la letra que le exalta y se centra en Él, y nadie atrae alabanza el foco sobre sí mismo. Ni los que están en el escenario, ni los que están en la congregación. No tenemos que ser una distracción. ¿Qué añade Sixto? En base a lo que dices, el Salmo 150 no es una justificación para hacer el carrusel en la iglesia, como hacen muchas iglesias. Es como decía, es un principio cultural. No puedo ir al Antiguo Testamento y extraer principios y aplicarlos para la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento, porque son dos cosas diferentes. Es el pueblo de Israel y se expresaba de una manera, y no estamos aquí necesariamente prohibiendo que no puedan expresarse de esa manera en su casa si quieren, o en el parque, o en el gimnasio, donde sea que ustedes quieran ir.
Pero en la iglesia sí tenemos parámetros, tenemos prescripciones claras en la iglesia. Es simple hermenéutica, es interpretación básica. Si quiero saber cómo debe funcionar la iglesia, voy al Nuevo Testamento, particularmente a las cartas del Nuevo Testamento, donde Pablo a Timoteo, a Tito, le dice cómo la iglesia debe funcionar en los tiempos de adoración. Es así de sencillo. No voy al Salmo 150 para saber cómo funciona la iglesia. Y como parte de eso, Efesios 5:18, una manifestación del control del Espíritu. Esta es una manifestación del Espíritu, el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Si hay una manifestación de canto, alabanza por medio del canto, por medio de himnos, distintos tipos de manifestación por medio de la canción. Pero en ningún lugar dice por medio de la danza para la iglesia del Nuevo Testamento. Gracias, pastor. Otra inquietud. ¿Pueden explicar en qué consiste el ministro de plantar iglesias? ¿Qué implica, cuándo y quiénes plantan las iglesias? ¿Cuándo una iglesia local está lista para hacerlo? Las iglesias plantan iglesias, punto 1. Cuando la iglesia es suficientemente madura para ocuparse de su propio ministerio en la iglesia local, pero luego apoyar para plantar en otro lugar. Segundo, la iglesia envía un pastor o pastores a plantar la iglesia. Esa dicotomía entre plantador y pastor yo creo que es artificial. Pablo establecía iglesias, y que era Pablo, un pastor, y luego dejaba a Tito y Timoteo, ¿para qué? Para pastorear la iglesia. Esos pastores tienen que ser reconocidos y enviados desde la iglesia local, como el ejemplo en Hechos 13 de la iglesia de Antioquía. Entonces, lo que hay que prevenir es de llaneros solitarios que se autoproclaman pastores y como no tienen una iglesia donde pastorear, plantan una iglesia. Ese es realmente el peligro, ¿no? Tiene que ser probado primero una iglesia local por otro cuerpo de pastores que lo reconoce, que han servido en esa iglesia, que ha sido probado y posteriormente enviado a plantar la iglesia con otra iglesia detrás, idealmente con un grupo de hermanos que formen parte de esa plantación. Otra pregunta. En base a Efesios 4, 11 al 12, ¿después de cuánto tiempo los santos en una iglesia local son perfeccionados y están listos para evangelizar o ser pastores maestros? No dice nada el pasaje de que tengan, claro, no dice nada del tiempo, es algo continuo, a eso nos hemos de dedicar siempre en la vida de la iglesia, el Señor es el que produce el fruto en distintas medidas y a distintas velocidades, no solo entre distintas personas, sino a veces en distintos momentos y épocas de nuestra vida. Experimentamos mayor crecimiento espiritual según estamos expuestos a la palabra. Lo que hay que hacer es, la labor de los pastores maestros es equipar a los santos para la obra del ministerio, capacitarles para el ejercicio de sus dones, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos en continua edificación, porque como Pablo dice en Filipenses 3:12, ni Pablo mismo lo había alcanzado ya. ¿Quién de nosotros puede decir que lo hemos alcanzado? No, proseguimos a la meta juntos hasta que seamos transformados por medio del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, o seamos glorificados por medio de la resurrección entre los muertos. Toda la vida es tiempo para crecer y continuar en la carrera cristiana. Sí, probablemente vemos un extremo aquí en nuestro medio, bueno, al menos en Latinoamérica, es que todo este proceso se lo hace demasiado rápido, demasiado pronto, sin tomar en cuenta lo que decía David, la madurez, el crecimiento, el discipulado. Y obviamente aquí no hay ninguna referencia a tiempo. Si pensamos en algún ejemplo que podría ser algo paralelo en los discípulos cuando estuvieron con Jesús, 3 años, pero fue un entrenamiento intenso, intensivo, vivo. El mismo Dios encarnado estuvo con ellos día y noche compartiendo.
Así que fue muy intenso. Nosotros no tenemos eso, aunque obviamente tenemos el Espíritu y la palabra. Pero, y no es lo mismo obviamente cuando uno piensa en alguien que vaya a evangelizar y alguien que sea preparado para ser pastor. O sea, son dos cosas diferentes. Cualquiera debe evangelizar. ¿Cuándo estás capacitado para evangelizar? Desde el momento en que el Señor te salvó, dile a otros lo que el Señor ha hecho contigo. Obviamente puedes prepararte más y entender con más profundidad qué es el Evangelio y comunicarlo mejor, pero no tienes necesariamente que atravesar un seminario de 4 años para comenzar a evangelizar. Todos los miembros estamos llamados a evangelizar a otros. Pero para ser un pastor obviamente se necesita un tiempo de observación, de evaluación, preparación, entrenamiento teológico. Esto requiere más trabajo y en algunos contextos o escenarios probablemente pasan 7 años desde que el hombre expresa su deseo de ser pastor hasta que termina, entre comillas, aunque nunca termina, su entrenamiento o se lo reconoce ya preparado para ser ordenado. Son años de estudio, de crecimiento, de que se observa su vida. Así que no es un proceso rápido como vemos usualmente en nuestras iglesias aquí, sin preparación, sin cuidado. Creo que la Biblia muestra ese patrón y las iglesias maduras, incluso en el tiempo presente, muestran ese patrón y es algo que creo que debemos seguir. Y para, siguiendo esa línea para el pastorado, que era parte de la pregunta, ¿no? Dice 1 Timoteo 5:22, no imponga las manos con ligereza sobre nadie. Y ahí está hablando de reconocimiento público de otros pastores, que es lo que hacían. Y se lo dice a Timoteo, que había dejado en la iglesia de Éfeso. Es decir, eres responsable, los pastores son corresponsables de quienes reconocen como pastores y es una gran responsabilidad. Entonces hay que asegurarse de entrenar adecuadamente, capacitar, y es más un tema de carácter, porque los requisitos en 1 Timoteo 3 y Tito 1 son de carácter. Y dice que han de ser probados primero, al igual que los diáconos. La prueba del carácter lleva tiempo y tiene que haber pruebas y asegurarnos que hay un carácter que cumple los requisitos que establece la palabra. Entonces no es solo el tiempo de formación, sino luego el tiempo de prueba del carácter. Lleva bastante tiempo. Yo en mi caso personal, que no es la autoridad, pero por poner un ejemplo, estuve 5 años en el seminario. Antes de eso ya servía en la iglesia, ya había estado predicando, ya había estado bajo mentorado de mis pastores personal. Fui al seminario 5 años, volví. Cuando volví era el único con estudios teológicos, pero eso no me hizo pastor de la iglesia. Estuve 3 años más hasta que me reconocieron pastor, porque es un tema de carácter. Y yo en aquel tiempo me pareció largo. Hoy en día me pareció hasta corto, mirando atrás, decir, gracias a Dios por mis pastores que se tomaron el tiempo y probaron, ¿no?, de antemano. Y ahora nosotros pues hacemos lo mismo y hasta yo más tiempo aún, porque queremos estar asegurados de que la iglesia está en buenas manos, ¿verdad? Si una persona nos pregunta, ¿por qué creemos que la Biblia es verdad?, ¿qué le debemos responder? ¿Por qué creemos que la Biblia es la verdad? Bueno, la Biblia dice que es la verdad. Algunos dirían, eso es un razonamiento circular. Sí, pero como un profesor mío decía, es un razonamiento circular virtuoso, no vicioso. Así que hay buenos razonamientos circulares y hay malos razonamientos circulares. La Biblia da testimonio de ella misma. Ella misma dice que es la palabra de Dios, entonces yo creo que es la palabra de Dios. Ahora, esto es algo que yo decía en mi mensaje, es algo que una persona donde mora el Espíritu Santo cree. Porque eso es lo que significa, en parte al menos, la iluminación del Espíritu Santo, es que te da esa convicción interna de que lo que tienes frente a ti es la palabra autoritativa de Dios. Esta convicción no la tienen los no creyentes. No importa que vayan a la iglesia evangélica o no importa que tengan la costumbre de leer la Biblia en casa, no tienen esta convicción interna. Por eso no la reverencian, por eso no la obedecen, por eso no la comunican a otros.
porque no está la morada del Espíritu Santo. Cuando Juan, en la primera carta de Juan, habla de la unción del Espíritu Santo, cada vez que él habla de la unción del Espíritu Santo, 2 veces se menciona en ese mismo versículo la palabra conocer. Ustedes conocen. Así que la idea de la unción del Espíritu va directamente relacionada a conocer algo. ¿Conocer qué? Conocer que esta es la palabra de Dios. Obviamente hay maneras de defender la Biblia, hay maneras de probar que la Biblia es la palabra de Dios, hay diferentes maneras de hacerlo. Son más cuestiones de confirmación, como los múltiples autores que tiene la Biblia y aún así ninguno se contradice. El largo tiempo en que la Biblia fue escrita por autores humanos y aún muchos o la mayoría de ellos sin conocerse, y aún así lo que dice uno lo corrobora el otro. Es algo que uno no puede leer un libro natural y llegar a la conclusión y decir, ok, esto es la forma normal de escribir de las personas. No, aquí hay algo más, no fueron solo hombres, obviamente Dios estuvo detrás, controlando y revelando cada palabra que escribían los autores de la Escritura. Así que 2 Timoteo 3, 15, 16, 2 de Pedro 1, 20, 21, son textos que hablan sobre la inspiración de la Escritura, la guía del Espíritu, usando los autores humanos para escribir la Escritura. Y esas son las razones, versículos base para nosotros, para decir a otros, por eso yo creo que la Biblia es la verdad. Porque Pablo dice, inspirado por el Espíritu, que toda la Escritura es inspirada o ha sido expirada por Dios, exhalada por Dios. Y esta sanción o esta categoría no se la hace a ningún otro escrito humano. Ni siquiera las confesiones de fe o los credos tienen esa sanción de ser exhalados por Dios. ¿Y por qué lo creo yo particularmente? Porque el Espíritu Santo mora en mí y me ha convencido de eso. Y eso es algo que los no creyentes no tienen. Así que voy a perder tiempo diciéndoles, pero no significa que no pueda hablarles de la Biblia y explicarles por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero van a entenderlo verdaderamente solo cuando sean salvos y el Espíritu Santo mora en ellos. ¿Cuál es la amenaza que enfrenta la iglesia que la debilita y desvía de su identidad y misión? De acuerdo a 2 Corintios 10, 4, 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, el mayor peligro para la Iglesia es precisamente, a la línea de ese pasaje, es no pensar conforme a lo que dice la Biblia, no guiarse conforme a lo que dice la palabra y someter nuestros pensamientos, nuestras emociones a la autoridad de la palabra. Cuando no lo hacemos es fácil desviarnos y una congregación se puede desviar de la palabra de Dios, de la verdad, y ese es el mayor peligro en el ámbito que sea, ¿no? Entonces, realmente es desviarse de la verdad, desviarse de lo que dice la palabra, no mantenerse fieles por experiencia, por conveniencia, por qué pensarán de nosotros, por lo que está de moda o no está de moda, por el precio a pagar, por sostener esta verdad. Hay muchos razonamientos altivos que se levantan en contra de... Y no necesariamente son externos todos, sino muchos vienen de nuestra propia manera de pensar. Entonces tenemos que someter todo pensamiento cautivo a la palabra y a Cristo como nuestro Señor. Esa es una señal, o sea, que uno puede darse cuenta en personas creyentes que son maduros, ¿verdad? Que discuten menos, no hay problemas en ellos de tratar de encontrar cosas en la Biblia para discutir con la Biblia o discutir con los maestros que están enseñando verdades bíblicas, sino que más bien descubren cosas para someterse inmediatamente a la Escritura. Así que no hay una argumentación, no hay intento de tratar de encontrar cosas en la Biblia que son difíciles de entender o misteriosas. Es la simple verdad que la Escritura enseña con el propósito de someterme a esa verdad y conocer más a Dios. Y esa es una señal, creo, de madurez, ¿no?
Sobre Jeremías 31:31, ¿a qué se refiere el nuevo pacto con la casa de Israel? ¿Y cuál línea de tiempo sería el cumplimiento? Esa es una pregunta de Teología 4. Definitivamente de acuerdo. Yo. Bueno, Jeremías 31 habla sobre el nuevo pacto en oposición al antiguo pacto, que es el pacto mosaico. Y este nuevo pacto promete que la ley sería escrita en los israelitas, en sus corazones. Y es el cumplimiento básicamente de lo que, una premonición de lo que dijo Moisés en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando habló de que los corazones de los israelitas serían circuncidados. Así que eso es una referencia en el Antiguo Testamento a una futura santificación, aunque la santificación es un concepto del Nuevo Testamento. Pero vemos que ya aparece de forma seminal, al menos, en esa referencia de Moisés, pero de forma más clara en el Nuevo Pacto, en Jeremías 31. El pueblo de Israel había abandonado a Dios, Dios había divorciado del pueblo de Israel, habían terminado su pacto matrimonial, entre comillas, usando esa metáfora en el libro de Jeremías, y es por eso que Dios promete este nuevo pacto en el futuro. Y este nuevo pacto consiste básicamente en regenerar a los judíos, en salvar al pueblo de Israel, en darle vida eterna, en darle la justificación, en perdonar sus pecados. Ahora, la pregunta de cuándo se va a cumplir eso con Israel, bueno, en el futuro, porque todavía no se ha cumplido. Nosotros como iglesia recibimos bendiciones del nuevo pacto, que es el perdón de pecados y la santificación, pero no significa que Israel ya no lo va a recibir. La Biblia no dice eso. Más bien la Biblia nos deja con expectativa de que esto todavía tiene que cumplirse con Israel en el futuro. Así que sabemos por lo que enseña Daniel, por lo que enseña Apocalipsis y otras profecías, que el Señor va a cumplir este pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando Cristo descienda por segunda vez, cuando el anticristo esté preparado para destruir al pueblo de Israel, entonces Cristo desciende, ellos van a ver a su Mesías y le van a reconocer como al que le traspasaron, se van a arrepentir de sus pecados, y Pablo dice en Romanos, y luego todo Israel será salvo. Y creemos que esto incluye a todo el pueblo judío. Así que es una promesa de una futura salvación para el pueblo de Israel, y que tiene que cumplirse, ¿cuándo? En el fin de los tiempos. Para los que estén con vida después de la tribulación, Claro. en la segunda venida de Cristo, que no van a ser tantos, Los que sobrevivan de la persecución. tristemente. Sí. ¿Por qué las iglesias se han dividido en bautistas, calvinistas y demás, incluso perdiendo comunión entre ellos? Hay más denominaciones, y de hecho hay alguna que no es ni denominación. Es complicado, no hay una respuesta sencilla, ¿no? Creo que debemos de huir de las etiquetas. Creo que los pastores somos los primeros que no tenemos que autoetiquetar nuestras congregaciones por rasgos denominacionales o solo algunas doctrinas bíblicas por encima de otras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No podemos remediar que otros lo hagan, pero yo personalmente en nuestra iglesia, nosotros nos gusta referirnos a nuestra iglesia como una iglesia bíblica sin denominación, y el seminario igual, interdenominacional. Tenemos nuestra declaración doctrinal, tenemos nuestra filosofía de ministerio, no nos escondemos, no nos avergonzamos de lo que creemos, pero queremos que las personas nos conozcan por ser una iglesia que pone en alto la palabra, expone la palabra y busca un contexto en el que podamos ser edificados, adoremos al Señor, evangelicemos, y estamos abiertos a colaborar con iglesias afines, sean estas las que sean. Por ejemplo, a nivel de seminario, nosotros tenemos estudiantes de múltiples denominaciones, de lo cual yo pues estoy agradecido al Señor, porque eso nos da una oportunidad de colaborar con distintos hermanos de distintas iglesias. Y según vamos siendo expuestos a lo que enseña la palabra, pues se toman decisiones, si esto es lo que creo o no, ¿verdad? Entonces creo que las denominaciones son sobre énfasis humanos que
no ayudan y muchas veces la denominación se antepone, ¿no?, a la Escritura o a lo que somos, que por encima de todo somos cristianos, seguidores de Cristo. A mí cuando alguien viene y me dice, soy lo que sea, no voy a decir ninguno, que no se sienta nadie aludido ni mal, lo que sea, bautista, presbiteriano, reformado, pentecostal, no sé qué, yo pienso, qué triste, yo soy cristiano, seguidor de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que definir. Después puede haber algunas cuestiones en las que estemos de acuerdo o no, pero somos seguidores de Cristo. ¿Qué hacer con un pastor que se enseñorea en la iglesia, que es autoritativo, orgulloso y que es divisionista y no toma en cuenta la parte legislativa? Asumimos su sonrisa como la respuesta. Sixto está en problemas. No es de esta iglesia, ¿verdad? No, La nuestra pregunta. iglesia. Y yo sé cuál es. No. Bueno, esa descripción parece de alguien que no es un pastor, o no sé si es una rencilla personal con el pastor. Puede ser que no sea un retrato fiel de lo que realmente es el pastor y es solo un desquite personal. No sabemos lo que hay detrás de esa pregunta, obviamente, pero... Sí, de nuevo, no tengo tanta experiencia, pero algunos años enseñando en el seminario y pastoreando en la iglesia me han enseñado, aún con estudiantes de seminario, en un contexto más pequeño y preguntando directamente con el micro y conociendo un poco la situación, cuidado con estas preguntas, porque a veces se hacen para escuchar una respuesta que quiero oír, y a lo mejor se ha hecho en varios contextos a varias personas, hasta que me den la respuesta para hacer lo que yo quiero hacer. Si alguien tiene esa pregunta, genuinamente se necesitaría más información y hay que tener cuidado. Es ¿cómo pruebas esto? ¿No? Dice también 1 Timoteo 5, si es verdad hay que lidiar, pero si no, 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque está en juego la iglesia, el testimonio de la iglesia, no se puede acusar a la ligera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto es como los que gobiernan un país, tienen ciertas protecciones, no puede venir cualquiera y decir, tú hiciste tal, y de repente todo el país se viene abajo. No, tienen ciertas protecciones para que pues tenga que ser probado y no a la ligera cualquiera pueda acusar. Y si es el caso, tal como se dice, pues evidentemente no es un ejemplo de piedad por varias razones y pues no debería estar pastoreando una iglesia. Pero el punto es, ¿estás tú en poder o en capacidad de hacer algo al respecto? O tal vez tienes que salir de esa congregación si es el caso, ¿no? Ya quedan 2 nada más. ¿Cuándo comenzó la iglesia a apartarse de los estándares de la iglesia del primer siglo y convertirse en la iglesia católica? Desde el segundo siglo. Bueno, fue un proceso largo. Es difícil poner el dedo en una fecha y decir hasta aquí era la iglesia verdadera y de aquí en adelante se convirtió en iglesia católica. Correcto. Es algo muy difícil. Pero fue un proceso largo y a medida que... Yo creo que una fecha, no por responder esta pregunta necesariamente, pero una fecha importante fue cuando Constantino emitió el edicto de que el cristianismo sea tolerado, y más tarde por otro emperador el cristianismo se hizo oficial en todo el Imperio Romano. Desde ese momento sí hubo un cambio fuerte y radical. Un día el cristianismo era perseguido en el Imperio Romano, pero pasó la noche y la mañana siguiente el cristianismo era parte del Imperio Romano y tenías que ser cristiano de pronto. Ya no eras perseguido, ya no había el mismo afán y celo por la membresía de la iglesia y tener cuidado con quién es miembro, quién es un verdadero cristiano, quién no. Ahora de pronto todo el Imperio Romano es cristiano. Y eso, aunque los cristianos de ese tiempo debieron haber estado agradecidos, y tú y yo también, si vivimos en ese tiempo, debimos haber estado agradecidos porque no hay persecución. Claro. Así que no están persiguiendo a mis hijos ni a mi esposa y no estoy perdiendo mi trabajo, no tengo que huir de un lugar a otro. Así que no tomamos eso a la ligera, hubiésemos estado agradecidos.
pero al mismo tiempo trajo repercusiones negativas a la vida de la iglesia, porque de pronto ahora tienes a tantos no creyentes que son considerados como cristianos, y la iglesia se volvió pagana por eso. Y ahora los que buscaban o aspiraban a ser pastores no lo hacían necesariamente por un llamado del Señor y porque buscaban hacer el bien espiritual a la congregación, sino porque aspiraban a un cargo más de autoridad político donde se les aseguraba una remuneración, un salario que venía del Imperio Romano, de las ciudades. Y esto comenzó a pervertir poco a poco el Evangelio. Y se fue sacramentalizando cada vez más la práctica de los sacramentos después de Agustín de Hipona, en el siglo V, VI, VII, hasta que Tomás de Aquino en los 1400 por allí, 1300, él popularizó la idea de los 7 sacramentos. Si querías ser salvo o recibir la justificación, tenías que recibir o pasar por los 7 sacramentos. Y eso más tarde fue reconocido como una enseñanza oficial de la iglesia. Esto habría ocurrido alrededor de los 1400, probablemente. Y algunos historiadores dicen que esa habría sido la fecha o el siglo en que oficialmente comienza lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Así que es un sistema de salvación diferente al nuestro. Eres salvo por medio de la práctica de 7 sacramentos, no por medio de la fe en Cristo por la gracia de Dios. Ese ya es un evangelio diferente y es el evangelio que Roma hasta el día de hoy sigue predicando. La última pregunta dice, hermanos, ¿cómo usted evangelizaría a una persona que la conoce por primera vez? El evangelio es el mismo, conozca a esa persona o no. Y por lo tanto hay que proclamar el Evangelio igualmente. De hecho, la mayor parte de los ejemplos neotestamentarios de proclamación del Evangelio eran personas desconocidas. Arrepentíos y cree el Evangelio. Y si te dejan decir una segunda frase, pues elabora y profundiza. Y con la palabra, pues tendrás una oportunidad. Pero que le conozcas o no, en el fondo es secundario. Ese no es el punto es si estoy siendo fiel al compartir el Evangelio de acuerdo a la palabra, y ahí tenemos la confianza de que es por el poder del Espíritu que transforma vidas, ya sea una persona que lo ha escuchado muchas veces si es mi familiar, o un desconocido que lo escucha por primera vez. Es la obra del Espíritu y yo tengo que ser fiel a la hora de ser preciso a la verdad del Evangelio. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por la oportunidad de poder tratar estos asuntos y que Dios haya permitido que podamos tener claridad en algunas interrogantes. Amén. Padre bueno, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por este hermoso tiempo, por la gracia de poder aprender, poder conocer, despejar dudas en relación a interrogantes de tus hijos. Padre, que tú muevas en nuestros corazones a una motivación correcta, a un trato correcto de los asuntos en relación a lo que se ha preguntado, y a su vez que nos direcciones por tu espíritu, por la verdad de tu palabra, y que nos encamines a poder ser miembros de una iglesia, Señor, ejemplar, viviendo de tal manera que podamos ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas al cual tú nos has llamado a resplandecer. Gracias, Señor, por nuestros hermanos aquí que nos han guiado, y te pedimos que por favor nos bendigas en el resto de este tiempo, donde vamos a cerrar esto con una hermosa exposición de tu palabra, esperando que podamos seguir siendo nutridos para tu propia gloria y para el bien de tu santo pueblo. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.